Bueno, yo soy Miguel, soy el actual presidente de la Asociación Andaluza de Danza desde hace apenas un mes y medio. Nosotros formamos parte de esta unión de asociaciones por motivos obvios, secundamos todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa, pero nuestras demandas van más allá de lo económico. Que finalmente esta situación se resuelva con un reajuste de los presupuestos dedicados a la cultura nos es insuficiente. Venimos años denunciando los palos de ciego que viene dando la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Para que podáis entender mejor cómo nos sentimos, nos parece importante hacer una breve exposición de la trayectoria política en el campo de la cultura por parte del Gobierno andaluz. Nosotros, aparte de los números, queremos hablar de política cultural. Tengo que empezar por Rosa Torres, consejera de Cultura entre 2004 y 2010, diplomada en Magisterio, nacida en Antequera. Su gran proyecto político fue el Plan Estratégico para la Cultura de Andalucía, más conocido como el Plan PECA. En la presentación de este plan, Torres propone cambiar subvención por incentivo. La noticia la muestro por algo que viene a posterior y también por si no recordáis su cara, pues que la tenéis que tener presente porque fue ella misma la que presentó los presupuestos 2015 el mes de noviembre pasado en Nerja, presupuestos que hoy nos ha sentado aquí. El PECA se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Gobierno el 13 de noviembre de 2007, teniendo vigencia hasta 2011. Entre algunas de sus propuestas resaltan el dotar de recursos programas que ya existían, como el Certamen Coreográfico Andaluz, la Muestra de Danza de Andalucía, la MUDA, el Circuito de Danza de los Museos o producciones del Centro Andaluz de Danza. También aspiraban a la creación de programas nuevos, como el Circuito de Danza de Calle Andaluz, que muchos lo estaréis escuchando hoy por primera vez, incentivos a la investigación coreográfica en la universidad o la creación de un centro coreográfico andaluz. Nada de esto existe hoy y desde hace mucho. Ni los programas que ya había, excepto uno, que hablaremos luego, ni los proyectos que se plasmaron en papel. En el caso de los proyectos ya existentes, duele especialmente ver cómo se presupuestaban cantidades económicas para el certamen coreográfico andaluz, a pesar de no llevarse a cabo. Y en el caso de los proyectos novedosos, duele especialmente la idea de un centro coreográfico andaluz en el pabellón del siglo XV, anunciado incluso en prensa y con un proyecto de arquitectura pagado ya con dinero público. Desde aquí aprovechamos para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todos los colectivos que bajo el paraguas de la carpa luchan por conseguir este espacio abandonado y transformarlo en un centro vivo de creación. También mostramos nuestra simpatía hacia administraciones culturales públicas como la UNIA, que con su predisposición y apoyo en este proyecto le está dando toda una lección a la Consejería de Cultura. El PECA nos hizo soñar porque aumentaban cuantiosamente las cantidades presupuestadas para los programas de danza. En los presupuestos de 2007, que es el mismo año en el que se aprueba el Plan PECA, mientras las ayudas a la danza oscilaban entre 231.000 y 255.000 euros, se suponía que con el Plan PECA ascenderían hasta 550.000, que es más del doble. Mientras para el certamen coreográfico andaluz había un presupuesto de una media de unos 60.000 euros anuales, con el PECA pasarían a 150.000 euros anuales. Mientras que para las producciones del CAD, lo normal, lo presupuestado eran 300.000 euros, con el PECA ascenderían hasta los 650.000 con una producción al año. Aquí me gustaría hacer un inciso y comentar brevemente lo que yo llamo el Waterloo. El Waterloo. Rosa Torres, dejada llevar por la propaganda de los grandes nombres, decide que Blanca Lee debe ser la nueva directora del Centro Andaluz de Danza, y ese año se produce el espectáculo Poeta en Nueva York, que sería estrenado en los Jardines Generalife ese mismo verano. Esta es la última producción del CA que se recuerda y estamos hablando de 2007. Y para colmo, este espectáculo, completamente pagado con dinero público, se le regala a Calentito Sar, empresa radicada en Francia, que trabaja para la propia Lee. Y para más INRI, a dicha productora se le concede una subvención pública de 37.500 euros en concepto de asistencia a gira. Quiero resaltar que es gracias a un periodista, en este caso, si no me equivoco, se trata de José Gallego Espina, del Correo de Andalucía, que sentimos que se haya tenido que ir con las prisas. Gracias a él nos enteramos de esta noticia surrealista que detalla un procedimiento completamente irregular en una administración pública. ¿Cómo es posible que la Junta subvencione a una compañía privada por aquel entonces de la directora de un cargo público como era la directora del Centro Andaluz de Danza? Y resalto esto porque también aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a todos los periodistas culturales. Os necesitamos.
Necesitamos de periodistas valientes que vayan más allá del mensaje oficial o de la información de la agenda cultural. Necesitamos periodistas valientes y entregados que realicen seguimiento de los programas culturales y que sean críticos ante la situación actual. Porque gracias a esta noticia, el resto de partidos políticos forzaron a que Torres compareciera en el Parlamento y diera explicaciones sobre este caso. Y esto me lleva a realizar otro llamamiento. Necesitamos políticos valientes, capaces y con voluntad que usen sus escaños parlamentarios como altavoz de las denuncias del sector y como observadores que garantice el empleo adecuado de fondos públicos en cuanto a materia cultural se refiere. Porque habiendo parlamentarios de distintos signos políticos dedicados exclusivamente a cultura, nosotros nos preguntamos ¿qué hacían? ¿Qué hacían mientras desaparecían programas y actividades? ¿Qué hacían mientras se presupuestaban fondos a acciones que no se realizaban? ¿Qué hacían por el sector más allá de intervenciones de carácter electoralista? La responsabilidad primera de esta situación es directamente del Partido Socialista, eso está claro, pero indirectamente también lo es del Partido Popular y de Izquierda Unida, que tanto en la oposición como en equipos de gobierno, como en el caso de este último, no sirvieron de garantes. Para tranquilidad, debo decir que le fue retirada la subvención a esta productora francesa. Volviendo con el PECA, además de los programas que he mencionado, existían muchas más propuestas. Aquí hay un documento de trabajo en el que aparecen numerosas propuestas que, en fin, difícil de enumerar. Nada de esto pasó, todo fue una ilusión o más bien un fracaso. Rosa Torres sale del gobierno andaluz con Manuel Chávez y a pesar de su estrepitoso fracaso en la Consejería de Cultura, que los datos que yo estoy dando son referidos solamente a danza, pero el plan PECA abarcaba todas las disciplinas artísticas, el partido de gobierno creyó oportuno ascender a Torres como presidenta del Partido Socialista Andaluz. Es decir, cero responsabilidad política. En abril de 2010 nos encontramos a Paulino Plata, en la calle Betis, con la Torre del Oro de fondo, en la que fue su primera intervención pública como consejero de Cultura, fotografiándose junto a Salvador Tábora para apoyar la nueva gira del espectáculo Carmen de la Cuadra, por Cataluña. Por cierto que este fin de semana la Cuadra va a realizar una serie de actividades ante la inminente extinción de la compañía y de la sala, lo que siempre es una triste historia. Plata fue consejero entre 2010 y 2012, nacido en Melilla, pero ciudadano de Antequera. Fue su alcalde durante 7 años. Este diplomado en Magisterio traía consigo una larga trayectoria en el gobierno andaluz, ya que fue consejero de Agricultura y Pesca entre el 94 y 2004 y de Turismo, Comercio y Deporte entre 2004 y 2007. En definitiva, un hombre de confianza del anterior presidente que venía a confirmar un par de años de continuidad en una política cultural ya por entonces perdida. Pero Paulino tenía sus propias líneas de trabajo, siempre mostró su apoyo a la tauromaquia y, por supuesto, al flamenco. Se puede decir que su éxito fue la declaración del flamenco en noviembre de 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es, de hecho, ese año cuando desaparecen las ayudas a las asociaciones culturales, mientras que hasta el año pasado seguía existiendo las ayudas al tejido asociativo flamenco andaluz. Desde aquí reivindicamos que vuelvan las ayudas para el tercer sector. Las asociaciones, o por lo menos la PAD, viene desempeñando labores propias de la Administración, porque somos los ciudadanos los que nos vemos obligados a tomar papeles de responsabilidad ante el mutismo y la ausencia de la Administración pública. Desde la llegada de Paulino Plata se puede decir que el único programa específico de danza sobreviviente es el Centro Andaluz de Danza, que merece un capítulo aparte. Plata es actualmente presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga a propuesta del Gobierno andaluz y especialmente desde la consejera de Presidencia en aquel entonces, Susana Díaz. En 2010, tras las últimas elecciones andaluzas que ganó el Partido Popular, llegó Luciano Alonso, quien a día de hoy sigue siendo nuestro consejero. Extremeño, pero muy relacionado con la provincia de Málaga y especialmente, oh qué sorpresa, con Antequera. Diplomado en Ciencias Sociales, ocupa cargos públicos desde 1986. Como senador por Málaga, delegado del Gobierno en Málaga, presidente del Parque Natural del Torcal, destacando su puesto anterior a Cultura, como consejero de Turismo, Comercio y Deporte. ¿Tiene un segundito? Sí. Perdón. Nos encontramos con otro consejero de Cultura que proviene de Turismo. Este incluso se trae a todo su equipo de turismo y que para mí forma parte de lo que yo llamo el clan de los molletes. La responsabilidad de la cultura andaluza de los últimos 10 años ha pasado por Antequera. No sabemos muy bien por qué, para ser consejero hay que pasar por Antequera.
Este dato no tiene mucha importancia por sí, pero nos da a entender que da igual quién ocupe el puesto principal en la consejería. Da igual que en tu currículum la palabra cultura no asome. Aquí todos saben de todo, lo mismo te gestiona la pesca que la fotografía, tienes la misma sensibilidad para tratar temas de turismo como de teatro. Son los superpolíticos. La trayectoria personal y laboral de cada uno en el sector cultural es nula o por lo menos desconocida, por lo que entendemos que son los méritos realizados dentro del partido los que le hacen ascender. No es que sepan cómo gestionar la cultura, es que saben cómo gestionar cualquier departamento al estilo antequerano. Son sus carnés de socialistas lo que le hacen promocionar. ¿Para cuándo un gestor cultural como máximo responsable de la consejería? ¿O por qué no una fotógrafa, un escultor o una escritora? Para ser consejero de cultura es suficiente una diplomatura en magisterio. Paulino Plata dejó en marcha en 2011 la formulación del sistema de planificación de políticas culturales que Luciano Alonso presentó en 2013 como Pacto por la Cultura en Andalucía. Pacto porque se supone que estuvo trabajando con los profesionales del sector. Desde luego nosotros no fuimos convocados a ninguna reunión de trabajo ni se nos consultó nada. En el área de artes escénicas, Alonso detalló que los principales objetivos son asegurar la acción cultural de los 100 espacios escénicos con los que cuenta la red andaluza, garantizar la estabilidad laboral y favorecer la formación de sus trabajadores. Otro programa nuevo que el consejero ha calificado como una esperada reivindicación del sector sería el de compañías residentes, que consistía en que los municipios cedieran un espacio a una compañía durante 2 años a cambio de una programación y otras actividades. Asimismo, Cultura seguiría apostando por el arte en las pequeñas salas privadas, por programas para escolares y por la danza. Alonso Dixit. La frase estrella de Alonso fue: el progreso de la cultura pasa por posibilitar el salto de la subvención al incentivo. ¿Os suena? Es lo mismo que decía Torre 7 años atrás. Lo mismo, 3 consejeros después, 7 años después, nos dicen lo mismo, el mismo mensaje, la misma intención. Son 7 años tirados a la basura. Al igual que con Paulino Plata, el único programa específico de danza es el Centro Andaluz de Danza, que es un tema tabú a la hora de hablar con la Administración. No podemos conocer su presupuesto, no podemos saber el criterio de selección de los profesores y no conseguimos encontrar la publicación en el BOJA de la oferta pública de trabajo como profesor. Esto último lo hemos pedido por activa y por pasiva y nada, se nos dijo que nos enviarían el BOJA donde aparece publicado y de esto hace ya 2 años. Lo que nos da a entender que la selección se hace a dedo sin superar un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que recoge la ley. Seguramente no sea ilegal, porque para eso trabajan los servicios jurídicos de la agencia, pero entendemos que es una gran irregularidad. Y la cuestión es que llueve sobre mojado porque Alonso, nuestro actual consejero de Cultura, está envuelto en varios escándalos económicos. Según la Cámara de Cuentas andaluza, durante su gestión en la Consejería de Turismo burló la ley para dar 600.000 euros en subvenciones que tenían que haber pasado por el BOJA. O vaya, el maldito BOJA. Y no lo decimos nosotros, lo dice, y repito, la Cámara de Cuentas andaluza. Lo dice la Cámara de Cuentas andaluza, que además certifica que existen 122 millones de euros pagados por la Consejería que no aparecen en el presupuesto de un periodo de 66 convenios y 1.604 subvenciones. Es decir, 122 millones de euros desaparecidos. Alonso es también el portavoz en el escándalo de los cursos de formación que afecta a su primo, además de subvenciones millonarias a la empresa de su antigua secretaria. Lo más curioso es que la propia Susana Díaz ha encargado al propio Alonso la investigación interna que puso en marcha para depurar las numerosas irregularidades que habría cometido la Junta en la gestión de estos fondos. Y todo esto se nos junta con lo anteriormente conocido como Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que luego pasó a llamarse por un corto periodo Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, y que ahora es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que por cierto ya nos gustaría conocer cuánto supuso económicamente esos cambios de nomenclatura. Pues bien, la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales está siendo investigada junto a 8 agencias públicas más, entre las que destacan Extenda y RTVA, por 2 jueces distintos por irregularidades en las transferencias de financiación. Uno es el juez de instrucción número 16 de Sevilla, a raíz del caso Invercaria, y la otra es la famosa jueza Alaya, a raíz del caso fraudulento de los ERES. Canal Sur también se marcha. Para que entendáis un poquito esto de las irregularidades por la transferencia de financiación,
Yo he traído, por ejemplo, el presupuesto de 2014 de la agencia. Entendemos que es más o menos parecido al que con el que trabajaban antes la empresa pública de gestión de programas culturales. Aquí se puede ver que la agencia pues gasta unos 29,5 millones de euros en sus actividades anuales, y que a la hora de financiarse, pues aparece aquí en otros ingresos de explotación 25,5 millones en transferencias de financiación y más de 3 millones de euros en transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. Pues bien, se refiere a que estas transferencias se cometieron de manera irregular, me refiero en el periodo de la empresa pública, porque a día de hoy no tenemos sospecha de que en la agencia se financien de manera irregular. En resumen, programas de danza que fueron desapareciendo, actividades presupuestadas no realizadas, numerosas irregularidades en la administración en concesión de ayudas o contrataciones laborales, opacidad en los presupuestos y representantes políticos desacreditados por sus propios actos o por la ausencia de los mismos. Es por ello que desde la Asociación de Danza, para poder volver a confiar en las promesas de este Gobierno en cuanto a cultura se refiere, exigimos una auditoría de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, tal y como dijo la propia presidenta de la Junta en su investidura, que haría con toda la administración pública. A día de hoy, 2 años después, no ha hecho nada. Nosotros, con que lo haga con la agencia, ya nos parece un gran avance. Exigimos una reorganización de los recursos humanos de dicha agencia. No entendemos que haya el mismo número de trabajadores públicos cuando existían tantos programas para danza, y en cambio ahora que básicamente funciona un centro andaluz de danza como una academia privada, sigan existiendo los mismos. También pedimos explicaciones claras sobre las contrataciones realizadas en el profesorado. Exigimos una transparencia real del uso de fondos públicos y de los presupuestos detallados, tal y como refleja la Ley de Transparencia de Andalucía, aprobada en junio de 2014. Y más concretamente los relacionados con el Centro Andaluz de Danza, desde salarios hasta alquiler de espacios, con carácter retroactivo si pudiera ser. Exigimos participar y ser tenidos en cuenta en la creación de una política cultural real con unos objetivos claros que 30 años de gobierno después no tenemos. Y exigimos que se cumpla el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dice: todas las personas tienen derecho en condiciones de igualdad al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. Finalmente, para acabar, deseo que la Consejería de Cultura pueda echar por tierra este documento mediante datos oficiales y públicos. Yo estaré enormemente encantado de rectificar y pedir disculpas si he errado en esta exposición. Y para terminar, quiero daros las gracias por haber acudido a este acto, y animo a mis compañeros de las artes escénicas a que hagan suyas estas reivindicaciones, así como nosotros apoyamos las suyas específicas. Sin más, seguiremos trabajando por el bien común. Muchas gracias.